Momento traumático. Realmente me traumó ver enfrente de mí cómo atropellaron a un perro. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. La vida es tan curiosa. Ahora nuestro amigo, nuestro invitado, Gustavo, nos puede platicar cómo desde chiquito quería ser médico, doctor. De pronto la vida le da cambios, se mete a otra profesión relacionada, si quieren ustedes, en la veterinaria, pero de pronto la vida le dice, pero no me dejas lo de la medicina. Vuelves a retomar algunas cosas y que ahora, desde su punto de vista, trata de demostrar que mucho de lo que se está diciendo como una verdad tiene sus asegúnes. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por estar igualmente, aquí. Muy amable. Antes de empezar con este tema, platícanos un poco de tu entorno familiar, cómo fue. Sé que naciste en Loro, pero te fuiste muy pronto de esa población a la Ciudad de México. Así y de ahí es. en adelante, ¿qué pasó? Bueno, estuve unos cuantos años en México, prácticamente una infancia de 4 o 5 años. Regresamos a Tlacomulco, Estado de México, y empecé a ir a la primaria, a la secundaria, y nuevamente regresé al DF para estudiar la preparatoria y la carrera de médico veterinario zootecnista. ¿Esos cambios te afectaron en algo o no? Sí, porque de hecho, pues yo era muy pueblerino para cuando llegué a la Ciudad de México, tanto que me hacían burla mis compañeros, decían que cuando llegué había dejado mi burro amarrado en una esquina y que me persignaba antes de cruzar la calle. ¿Y eso que te hacía sentir muy mal? No, Llegó un momento que dijiste, ya me quiero regresar. No, me quise regresar cuando entro a la carrera en el 68 y prácticamente me veo envuelto en el movimiento estudiantil. ¿Cómo lo viviste? De manera muy grave, porque estaba yo traumado con el color verde del ejército, por las corretizas que nos ponían las patrullas, porque éramos como enemigos públicos número 1 siendo estudiantes. Y además... ¿Viste gente morir cerca de ti? Sí, atropellada, golpeada, etc. Inclusive estuve a un tris de haber fallecido en Tlatelolco el 2 de octubre, porque no llegué a tiempo de la cita que tenía con otros amigos, y me quedé fuera y empecé a escuchar las balaceras y demás. ¿Ya estaba Ya estaba rodeado, sí, ya estaba rodeado todo el área. ¿Por eso no pudiste entrar? Exactamente, por eso. Curiosa la vida. Y me eché a correr rumbo a la casa. En ese entonces vivía en Portales. Ajá. Así es. Y te decía que la carrera, pues entre asegúnes y no, veía yo el 68 y le dije un día a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo ya no voy a continuar la carrera, yo soy el mayor, te voy a ayudar a que mis hermanos tengan oportunidad de estudiar y demás. Y me dijo, si no quieres estudiar por ti, lo vas a hacer por mí. Entonces fue una obligación espantosa, pero finalmente soy médico veterinario zootecnista. ¿Pero por qué querías ser médico y por qué no fuiste? Porque vi un accidente a los 8 años, un atropellamiento de un niño y los gritos, el llanto, la sangre. Dije, no, aquí ya no puedo ser. Esto no es lo mío. Ya no es lo mío. Y sin embargo, el gusanito de la medicina veterinaria, de la medicina, me hizo estudiar la carrera alternativa. Y créeme que fue mucho más satisfactorio, tal vez, porque el tener un acervo de tantas especies diferentes, el acumular esos conocimientos, te permite tener una visión más amplia de lo que en un momento dado es la salud, la enfermedad y las consecuencias. ¿De alguna manera comparas la vida de los animales, sus organismos, su estructura, con la del ser humano? Sí, de alguna manera. Porque mira, por ejemplo, los glóbulos rojos de una gallina tienen núcleo y los del ser humano no. Ok. Por ejemplo, con la dosis que le aplicas a un ser humano en penicilina, por ejemplo, que es un antibiótico, puedes matar a una vaca. Y cuestiones así curiosas, ¿no? Pero
no dejan de ser importantes para que compares aspectos de farmacología, fisiología, anatomía, en fin, todos los aspectos, inclusive la nutrición, que es tan importante, ¿no? ¿Y qué conclusiones has obtenido cuando comparas ahora al revés la nutrición de los animales y la ves en la de los hombres? Mira, lo primero que notas es que estamos supeditados a una alimentación que es más del 60% industrial. Es decir, estamos consumiendo alimentos altamente industrializados que muy poco le dejan a la naturalidad que deben de tener los alimentos para ser mejor aprovechados por ese metabolismo tuyo. Con tanta población, ¿sería factible de veras reducir eso y hacer, por ejemplo, que el 60% fuera natural y el otro 40% fuera industrializado? Mira, o no? Es difícil porque, si te das cuenta, somos una población muy grande a nivel mundial y el producir alimentos a esos niveles implica recurrir a cualquier cosa, es decir, mejoramiento genético, tener alimentos transgénicos, que hay mucha discusión en ese sentido, de si son buenos o son perjudiciales. Finalmente, como pueden ser parte de una genética en la que estamos incluyéndonos, no sabemos a ciencia cierta qué puede suceder a futuro en los cambios que tengamos en el organismo o nos estemos preparando como un tipo de generación o de nuevos seres humanos en 3, 4, 5 décadas que tengan cambios que les permitan adecuarse a ese medio ambiente que exista para ese entonces. Porque si consideramos, por ejemplo, aspectos de la polución, en cuanto está complicado el asunto del suelo por todos los depósitos que se hacen de basura y todos los detritos y demás, si analizamos qué pasa con el aire que respiramos no tiene la calidad ni la pureza de hace 20 o 30 años, ya no vayas tan lejos, 10 años. Uh-huh. O el agua, ¿qué sucede con los mantos freáticos y qué sucede con el agua dulce? Que por un lado estamos tratando de recuperar y por el otro lado la estamos ensuciando de una manera terrible. Ya no es agua transparente, digamos que ya es agua gris o contaminada. ¿El ser humano es de este planeta o no? Y más que todo te lo pregunto por esto. Si ves algunos animales, pues nacen y hasta se paran y ya pueden comer y pueden caminar, lo que sea. El ser humano no. Pero además, en la cadena ecológica, si el ser humano desaparece, como empezamos a ver en la pandemia, de pronto todas las demás especies vuelven a retomar su lugar. Los nichos y como que si tenían dijeras, anteriormente. no es necesario que el ser humano esté aquí. Mi duda que nace en este aspecto es, ¿somos de este planeta o no? Sí, somos parte de este planeta. Hay muchas controversias, estudios en donde somos también razas alienígenas que llegaron de algún lugar que no sabemos exactamente dónde. Pero también sería muy egoísta pensar que somos la única especie pensante que existe en el planeta. O podría ser un fallo de la propia naturaleza y que dio un ser humano que no tiene herramientas para vivir aquí. O quién sabe, porque también hay gente que dice, bueno, ve la raza negra, sí tiene una piel para aguantar el clima. El calor, claro. En cambio, los blancos no. Sí, lo que pasa es que, mira, fíjate, el ser humano es lo más adaptable que hay. Puedes vivir en climas tremendamente difíciles como serían los polos o Siberia, por ejemplo. O sea, su inteligencia es el mayor regalo. Así es, que le permite adaptarse a las condiciones ambientales, a la posibilidad de alimentarse de esa manera y es algo extraordinario cómo el ser humano puede responder a todas esas expectativas que se tienen. Pero también es importante considerar que cada día lo estamos convirtiendo en algo más débil. Es decir, ya el ser humano no tiene la fortaleza que tuvo hace muchos. Exactamente. Claro, tú puedes decir, bueno, los deportistas son tremendamente activos y esto y lo otro, pero es como si estuviéramos forzando parte de la cadena evolutiva hacia un sentido y otra parte la estuviéramos regresando. Es decir, no es un crecimiento total del ser humano o evolucionar de tal manera que lo hagamos, que pueda resistir a futuro ciertas situaciones, consecuencias y demás.
Si la tecnología nos va a hacer cambiar. Nos va limitando. Pero por un lado, pero por otro lado también quizá nos dé mayor expectativa de vida o, como dicen, te pueden hacer una especie como de mutante, un robot que Claro. podrías vivir mejor y Sí. en mejores condiciones. Puedes sustituir muchos de tus órganos y demás, pero aquí tenemos que ver qué tanto podemos crecer más en el nivel de vida, o perdón, en cuanto a la edad, en donde podamos vivir 120 o 140 años, que es lo que tiene como expectativa la medicina china, que algún día hablaremos de eso, y el aspecto en donde una cosa es que llegues a tener todos los años que quieras sostenido por medicamentos, tecnología, etcétera, y otra cosa importante, ¿qué es el nivel de vida o la calidad de vida? ¿Qué prefieres? ¿Nivel de vida? Bueno, puedes llegar a 100 años con la tecnología y demás, pero también te das cuenta que tu calidad de vida puede disminuir terriblemente, que dices, ¿para qué quiero vivir tantos años si no los puedo vivir en plenitud? Y ya que estás mencionando esto, y como lo tenemos que ir rápido, Sí, claro. ¿por qué después de veterinarios de pronto tienes contacto y te metes con algo, si no es alternativo, a lo mejor complementario, no sé, como es la medicina china? ¿Por qué te metes ahí? Bueno, porque finalmente después de haber trabajado y colaborado con el gobierno federal, inclusive trabajando para una comisión México-Estados Unidos para prevención de fibra aftosa, de pronto pues te quedas sin trabajo, ya no eres útil en esas condiciones y entro en depresión, una depresión terrible, porque si no tienes explicación a algo en donde no robaste, no mataste y trataste de que el país llegara al nivel del siglo XXI que empezaba, pues no es posible que Que te vaya mal. que te vaya mal. Y sin embargo te va mal y te hace sentir en una depresión o te forza a una depresión en que prácticamente, como no hay explicación, no hay nada, pues no sabes qué hacer. Si te fuerzas así a llegar ahí, ¿cómo sales de ello? ¿O cómo Pues- saliste en tu caso? Pues mira, esto se lo debo a mi esposa porque ella de repente, sin yo enterarme, me inscribe en un diplomado de medicina china en Chapingo y ahí me tienes. Tienes que ir los fines de semana. Oye, no, fíjate, yo no quiero salir, no quiero que ver a nadie. ¿Dónde ni estabas quiero- viviendo? Aquí, Aquí en Querétaro. aquí en Querétaro. ¿Por qué llegaste a Querétaro? Bueno, llegué por el problema de la influenza aviar que se presentó aquí en Querétaro en el año 94-95 y me tocó estar al frente del operativo en el gobierno del licenciado Burgos. Ah, ok. Entonces te Así quedas es. ya aquí, estás viviendo, estás establecido. Estoy trabajando. ¿Tienes y todo. hijos? Sí, Y estás, frente a todo eso, estás viviendo bien y de pronto un corte. sí, Entonces ella te inscribe para que... para que estudie una medicina Y diferente. te tienes que ir a Chapingo. Así es. Entonces los fines de semana voy allá y termino con el diplomado y empiezo a tratar gente con medicina tradicional china. Nada más, fitoterapia. perdón, otro paréntesis. ¿Cómo la veías con lo que tú ya sabías de la medicina alópata, de la Ajá. veterinaria? ¿Qué veías que tenía la China? Estaba en chino eso, ¿no? Aparentemente, pero resulta que tienes la oportunidad de tener herramientas como el diagnóstico. Podías diagnosticar qué le pasaba a alguien. ¿Cómo? A través de su historia clínica le empiezas a preguntar. Por ejemplo, la medicina china se basa en 5 Principios. principios. Uno es, por ejemplo, los órganos que considera con relación a estos principios. Uno de ellos, por ejemplo, es el hígado y tiene que ver con el sabor amargo, por ejemplo, que tiene que ver con el corazón y están relacionados entre sí como 5 elementos. Ese es el principio activo de la medicina china. Que son los que dicen normalmente para nosotros que son 4, el fuego, el aire, etcétera, y le meten el metal, creo, ¿no? Así es. Ajá. Sí, y todos tienen relación con una emoción, porque la medicina china habla de que el 90% de las enfermedades que padecemos son emocionales. Y esa es la gran diferencia que ves Así con la es. alópata. Exacto, porque por un lado estás trabajando con relación al origen de tus problemas, no al final con el síntoma. síntoma. Claro, Y el síntoma normalmente me lo quita la alópata, pero no Así me quita es. la causa, el origen. así es, sí. Ok.
Y que al tener las dos perspectivas, ¿qué encuentras que es un acierto para el alópata y qué encuentras que no es un acierto en el alópata con respecto a lo finalmente chino? la medicina, si vemos cómo se escribe la palabra salud en el idioma chino, en la biografía, sus jeroglíficos y demás, pues te das cuenta que es muy complicado. Y efectivamente la salud es complicada porque tiene que ver con la parte física, la parte emocional y la parte mental. Entonces, una de las fallas, por decirlo así, de la medicina alópata es que no analiza la emoción. Para ellos es concluyente. Tienen un traje a la medida, exacto, y tienen que responder. Y si no responde, bueno, quieres tratar los problemas emocionales, maneja sedantes, maneja tranquilizantes y demás, pero entonces ¿en qué te conviertes si no eres tú mismo? No puedes tomar algo para dormirte y algo para despertar y algo para medio ver el mundo normal. ¿Y ahí qué te recomienda la China? Tienes que analizar primero cuáles son el sabor que más te identifica. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es el sabor que más te gusta? ¿Salado, picante? Yo creo que salado. ¿Amargo? Salado. Ajá. Aunque también la comida mexicana sin picante no es comida mexicana, claro. ¿sí, no? Sí. Pero bueno, digo, no soy tan drástico, pero sí soy más salado. Yo me doy cuenta que le echo sal a las cosas. ¿Y a qué le tienes miedo? Pues no sé, yo no sé si tenga miedo de algo en especial. No, hasta ahorita no lo has identificado. Pero sí, porque sé que tiene que ver con el miedo, ¿no? ¿Y cuál es tu color favorito? Pues a veces en ropa llega a ser el gris o el verde. Pero pues también el azul me gusta. Claro. Sí, y eso también tiene que ver con tus emociones, curiosamente. Colores claros, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero me imagino que un día, sin que tú realmente de manera consciente lo decidas, te vistes de verde, por ejemplo. Y en ese momento estás como un poquito más empujado hacia la parte de enojo, de ira, algo así, ¿no? U otra vez te sientes muy eufórico y te puedes vestir de rojo, por decir algo. Y es que es por energía, es como Marte, digamos. Sí, exacto. Y tiene que ver también cómo estás enfocando en ese momento tu existencia. Pero a ver, así como están viendo los órganos, digamos, y la ira, etcétera, los colores, como que es la parte negativa, pero también esos mismos órganos no te dan la parte positiva. Sí, también. Lo que pasa es que tienes que buscar el equilibrio para que, por ejemplo, si el hígado en ese momento domina tu estado de ánimo y estás muy iracundo, por decir así, tienes que tratar de que se reduzca esa fuerza o esa conducción de energía por tus canales energéticos. Okay. Eso me lo dices, mira, la parte negativa del hígado es que produce bilis, que ira, lo que tú quieras, pero no hay una parte positiva que produzca otra cosa similar. Sí, claro, porque mira, por ejemplo, el hígado y el color verde representan la primavera, el crecimiento, la vida, exacto. Ajá. Y por ejemplo, el lado oscuro, por ejemplo, el miedo, la muerte, el color negro, implica que de alguna manera sientes como que, pues sí estás viviendo, pero sin vivir. Estás un poco no estás disfrutando la vida. Exactamente. O sientes que ya lo diste todo y que realmente ya no tienes más que dar. Ok, y en este caso, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Okay, ya tengo conciencia de que no estoy disfrutando la vida. Claro. ¿Qué hago para revertir eso? Tienes que empezar a buscar el equilibrio. Si es de tipo físico, entonces hay que reorganizar los canales para que tu fuerza y tus vías, digamos, energéticas se desbloqueen. Porque sucede como en una carretera, hay un accidente y puedes tardar varias horas en poder circular. Entonces va acumulando y te va desgastando ese bloqueo de tu energía que ya no puede circular, mientras no le abras paso. Abrirle paso es que, por ejemplo, la acupuntura te ayuda. Bueno, la acupuntura, la moxibustión, la auriculoterapia, te ayuda a que se libere esa energía acumulada y te puedas sentir más tranquilo, más estable. Entonces, por decir algo, la acupuntura no es lo que a veces dicen, le pongo aquí un
una aguja, y entonces esta corriente energética ya no pasa por acá y entonces ya no estás así, sino más bien es al revés, quito esto y se abre el camino. Así es. Y fluye el agua, por decirlo así. así. Es, claro. Ah, ok, entonces es diferente. Y también está relacionado con que te alimentes mejor, que tengas un mejor descanso y empieces a entender por qué no haces lo que te gusta. Porque hay gente que, por ejemplo, está a disgusto con el trabajo que realiza, con la familia que tiene, con los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, tu ambiente, digamos, de relaciones se va complicando y llega un momento en que ya no sabes si vas bien o te regresas, o estás aceptando las cosas porque no te queda otra. Sucede que, por ejemplo, de niños tenemos que buscar otros niños para jugar. Y de adolescente, pues otros para salir con alguna chica, etcétera. Más grande, pues puedes entrar a clubes como Rotario, Leones, etcétera, para ser aceptado como parte de una sociedad. Pero llega un momento en que tal vez a los 50 o 60 años dices, yo ya quiero ser capaz de ser yo mismo. O sea, ¿estás de acuerdo este enfoque con la soledad, por ejemplo? Sí, por supuesto. Sí, mira, el problema grave de la tercera edad es que cada vez estamos más solos. Ajá. Y que además no somos comprendidos. Tú platicas con jóvenes. Ya y no otra perspectiva. Sí, ya. Tú no sabes de internet, eres un analfabeta cibernético, etcétera, etcétera. ¿Y entonces ahí qué haces? Ahí tienes que buscar otro tipo de círculos en donde tú sigas viviendo y sigas siendo importante, pues para tus amigos, para lo que puedes aportar para los demás. Ah, perfecto. En otro tipo de sociedades, la japonesa, la china, etcétera, son altamente valoradas la gente de tercera edad porque representan la sabiduría. ¿Qué alimentos hay como, no un misterio, pero se pelean, que algunos dicen, por decir algo, el huevo? Ajá. No, es que es malísimo, no debes de comer más que 1 o 2 a la semana, evítalos, etcétera. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que llaman mitos o son realidades? Claro. Mira, son mitos porque, para empezar, la gente que habla en contra del huevo no tiene toda la información que podría sustentar el eliminar un alimento que es un regalo de la naturaleza. ¿Por qué es un regalo? Porque contiene todos los aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo humano. Es la proteína patrón, con la que se miden otras proteínas, y es la más barata y la que se puede aprovechar prácticamente al 100% si se incluye el cascarón y te lo consumes como calcio orgánico. Ok. Entonces, la persona que come diario huevo no se estaría haciendo daño. No. Por ejemplo, te hablan del colesterol. No. Mira, el colesterol es algo que nuestro cuerpo lo produce hasta en el 80% o un poco más. Lo produce la piel, el intestino y lo produce el hígado, porque también es un elemento necesario para la formación de hormonas, etc. ¿Serían más las emociones, en ese caso, que te produzcan colesterol que lo que estás comiendo? Y sin embargo lo asocian. En Estados Unidos, en el 2005, dada la presión que había con los cardiólogos que insistían en que era un problema grave para el sistema circulatorio, hicieron un experimento con 100,000 personas. A 50,000 les dieron un solo huevo diario durante un año, de todas las actividades y estados sociales, etc. Y concluyeron al final del año que estaban mejor los que habían consumido 2 huevos diarios que uno solo. Y aparte, ahora ya hasta recomiendan 3 huevos en vez de 2, porque quieren resolver el problema de la obesidad y de la falta de IQ. ¿La sal es buena, mala o qué? Mira, cuando hicieron el estudio sobre la sal, lo hicieron en los 60s y lo hicieron con ratones. Y yo creo que no tenemos mucho que ver con los ratones. Ni un ratón. No, definitivamente. No. Entonces, durante el tiempo en que han estado prohibiendo o reduciendo la sal, se han dado cuenta también que la expectativa de estatura para los niños se ha ido reduciendo. No sé si te acuerdas que por ahí de los 80, 90 años nacieron niños muy altos o crecieron más altos a veces que los papás.
Ujú. Y resulta que ahora los ves otra vez empezar a reducir. Por reducir de... Mira, la sal no es mala ni buena, sino simplemente tenemos que usarla con cierta Como se medida. requiere. Porque resulta que hay gente que todavía no prueba el alimento y ya le está poniendo sal al alimento. El mismo, ¿no? Bueno, algunos dicen la molécula de la leche es mucho más grande de lo que el ser humano necesita. ¿Es cierto eso? Mira, es tan relativo como hablar de que se alimentaron millones y millones de gentes desde que domesticaron a las vacas y hicieron uso de la leche hasta este momento. ¿Cuántos millones de seres humanos habrán pasado por la historia? Por eso la historia lo dice. Ajá. Pues nuestra historia se está acabando por ahorita. Ojalá que podamos pronto reunirnos otra vez contigo. Claro, y con mucho nuestro gusto. querido público. Y gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en estos momentos que de una o de otra manera, pues es la vida que nos toca vivir ahorita, que es lo único que tenemos, es un regalo, es un presente. Pasado ya pasó, el futuro pues es una posibilidad. Hoy, en este momento, estamos viviendo el presente, el regalo. Vivamos lo mejor posible. Gracias. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.